Las ciudades inteligentes, como siempre decimos, es un concepto que es nuevo, aunque no tiene, digamos, pocos años, pero que todavía está en permanente evolución. No hay una definición aceptada, según la óptica desde la que se mire, cada uno tiene su idea. Tal vez predomina este concepto de asociar la ciudad a lo tecnológico, pero creemos que es mucho más que eso. Es un concepto que tiene que ver desde ya con el desarrollo, y es un concepto que en estos momentos que estamos viviendo en el mundo, en la región y en el país puntualmente, creemos que es de suma utilidad para resolver problemas que tienen que ver con la vida diaria nuestra en este país y en esta región. Entonces, en esa línea decidimos, ya hace, digamos, este año, ampliar un poquito o cambiar el formato del curso, incorporando, digamos, diríamos, es desagregando el diplomado en distintas líneas o distintos pilares que tienen que ver con el interés de las personas. Turismo es uno de ellos, pero esta seguridad, este ambiente, es decir, los temas que conforman la problemática de una ciudad son variados y diversos. Entonces lo que decidimos es armar un formato en el cual tengamos una oferta de estos cursos, que hoy son 6, pero se pueden ir incorporando, y de forma tal que los alumnos puedan ir eligiendo y armando su propia especialización. Y también, digamos, generando una utilidad, un valor agregado a aquellos que trabajan en áreas específicas de ciudades o de gobiernos, o de empresas también, y quieran, bueno, focalizarse en algún tema en concreto sin necesidad de hacer todo el diplomado. Ese es un poco a grandes rasgos, no quiero tampoco demorar mucho con esto, el concepto del programa. En esta ocasión vamos a presentar el tema de turismo inteligente, que es un tema bastante nuevo, bastante novedoso. Hay mucho interés. Concretamente, bueno, es un país, el nuestro, bastante turístico. La provincia de Córdoba es una provincia muy turística, que en estos momentos, con la pandemia, bueno, ha sufrido en estos años, digamos, un poco el impacto digamos, de la no movilidad que hemos tenido que afrontar. Pero ahora, por suerte, estamos a las puertas, bueno, de una nueva etapa, ¿no? Pero es una nueva etapa en la que de golpe cambió la agenda. Las cosas como eran hasta el 2019 difícilmente las volvamos a ver de la misma forma. Posiblemente el turismo es una actividad que vaya a sufrir, digamos, cambios o actualizaciones. Esta cuestión del turismo inteligente, bueno, que es un tema que ya venía sonando. Ahora vamos a ver con cada uno de los profesores que forman parte del curso, qué cosas se venían viendo, cómo es un poco digamos, el armado conceptual o teórico de cada uno de esos conceptos, y vamos a ver un poco estas nuevas tendencias, es decir, bueno, qué cosas se han acelerado, qué cosas cabe esperar, y bueno, qué desafíos y qué oportunidades representa para quienes estamos vinculados a la gestión de gobiernos o de negocios, en este caso vinculados al turismo, qué cosas podemos esperar y qué cosas podemos aprovechar de cara a esta situación que se nos abre ahora. Entonces, sin más rodeos, un poco también el comentario es, esta clase abierta tiene como objetivo hacer un repaso de los temas que vamos a tratar en el curso con mayor detalle, presentar a los docentes, pero también que sirva de, digamos, de ámbito para aclarar dudas, hacer un ida y vuelta, entender también qué temas son los que más interesan, qué demandas, qué dudas, qué cosas son las que nosotros en definitiva tenemos que focalizarnos para que ustedes, digamos, puedan, bueno, participen desde ya, pero también qué cosas les preocupan como para que nosotros podamos eh, adoptar y adaptarlas para el curso que vamos a dar. Yo quiero presentarles a Laura Luna, que es la coordinadora del curso, la coordinadora académica, quien va, bueno, a iniciar este conversatorio barra clase abierta. Laura es licenciada y magíster, bueno, licenciada en Economía y magíster en Estadística Aplicada, es doctoranda en Ciencias Económicas y es directora en la Dirección General de Estadísticas y Censos. O sea, la especialidad de Laura es estadística aplicada al turismo. Ha trabajado en el desarrollo de distintos planes estratégicos de turismo y es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Provincial en la carrera de licenciatura en Turismo. Laura, si querés,
y si me he olvidado u omitido algún antecedente, podés corregirme. Dale. No, no, para nada. ¿Cómo están? Bueno, como les decía Luis, encantada de que hayan compartido este espacio, que estén compartiendo. Les contamos, la idea es justamente, les voy a presentar al resto del grupo, ahora en realidad voy a compartirles una pantalla, así digamos, podemos ir charlando. La idea de mostrarles un poco cómo es la estructura del curso, porque esa estructura va a tener la charla de hoy, vamos a ir tocando esos tópicos, es la idea de tener esta presentación cortita y disparadora de algunos temas, pero por lo menos para que empecemos todos a hablar más o menos de lo mismo, poner algunos datos de contexto, y a partir de ahí, de que se desarrolle una charla entre el equipo y ustedes. Así que bueno, vamos a arrancar primero, digamos, con esta presentación, así podemos, digamos, a ver si se ve bien. Me avisan, cualquier cosita. Ahí Sí, se está. ve, Laura, se ve bien. De 10. Bueno, un poco, digamos, lo que vamos a hacer, los puntos disparadores van a ser esto, los destinos turísticos, vamos a hacer una breve intro, pero breve, además de hablar de alguna cuestión de contexto, y de ahí un poco el desarrollo de tecnologías, la planificación de los destinos, y bueno, y ahí un poco Gustavo es nuestro politólogo que ha venido acá con amplia experiencia, que ya vamos a ver, vamos a trabajar un poquito el tema de los desafíos estructurales y emergentes que tenemos en las políticas turísticas y del ecosistema turístico local. Pero es solamente a los fines de hacer un disparador para empezar a charlar, digamos, no tiene más objetivo que eso. Entonces, les cuento un poquito quiénes van a conformar. Acá está Gabriel Previsky, que nos va a decir con mejor su apellido. Él es ingeniero en sistemas, magíster en gestión de servicios tecnológicos y telecomunicaciones de UDESA, es consultor en tecnología y turismo, y autor de la columna Turismo Inteligente en publicaciones de la DEVI. Así que, como veremos, además un miembro de la red de destinos turísticos inteligentes en Argentina, así que vamos a tener acá. Después está Gonzalo Alfredo La Rosa, que es director ejecutivo del Instituto Ciudad del Futuro, fundador de la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes, coordinador del proyecto de diseño de modelos de destinos turísticos inteligentes y secretario de organismos de IRAM. O sea que verán que está capacitado. Y aquí lo tenemos por la parte de nuestro Gustavo de Figueredo, que tiene experiencia en gestión pública, planificación, estrategia turística y territorial, experiencia en cooperación técnica y financiera en diversos países, también es docente universitario en diferentes cátedras, ha sido referente en Córdoba para la realización y todo lo que ha sido los planes de estratégico turismo sustentable, y tiene desempeño en cargos de conducción de tanto del sector público, ha sido secretario de Turismo Capilla del Monte, intendente 2 periodos, director de la Agencia Córdoba Turismo y presidente de la Red Federal de Municipios Turísticos. También lo componen Hernán Perín, que en este momento no nos acompaña, que justamente también con vasta experiencia en turismo, y yo que ya fui presentada. Bueno, acá como para los fines de conversar, como decía Luis, y poner en contexto, nosotros sabemos, primero hablemos un poquito del turismo, sabemos que nosotros, el sector turístico es altamente vulnerable a las crisis, mucho más que otros sectores. Acá como ejemplo hemos traído un gráfico que es del Consejo Mundial de Viajes y Turismos, donde justamente vemos, acá lo que tenemos en verde se aprecia el tema de los empleos en viajes y turismo y el efecto que han tenido las crisis, como el aporte al PBI que tiene justamente el sector de viajes y turismo, que se figura más en azul, esa línea azul oscura. Fíjense una cosa, en la crisis ahí tenemos 9 de septiembre, la crisis financiera global del 2008 y la que estamos atravesando en este momento con la pandemia. Fíjense que si nunca ha habido una crisis con este nivel de envergadura, sin embargo, ¿qué se busca? Después del 2001, donde vemos que la crisis, la caída en el empleo y la caída en el aporte al Producto Bruto tiene forma más de U, es decir, esa forma en el sentido de que lo que tratamos de hacer es que digamos, largo tiempo la recesión, en este caso lo que se busca es que se tengan más esa forma de B, que la recuperación empiece rápido. Entonces, si bien ahora estamos en un proceso de una crisis de una envergadura inimaginable, por otro lado, digamos, se está potenciando justamente esta recuperación, tratar de que sea una rápida recuperación. Esto es solamente a los fines que los números son disparadores. Acá sabemos que una imagen, decimos, vale más que 1000 palabras, una estadística más, y en este sentido es como para traer y empezar a conversar. Fíjense,
Esto lo que nos muestra es la caída en el aporte al valor, digamos, al Producto Bruto, y la caída en el empleo. Fíjense que para la zona de Latinoamérica tenemos una caída del 41% en aporte y un 23% en la caída de empleos. Y este 23% que sabemos que solamente lo único que vienen a mostrarnos es algún tipo de cuantificación, pero en realidad los cambios que se están produciendo no solo son cuantitativos, sino que son cualitativos. Sabemos que hay mucha gente que ha salido del sector y gente que había sido capacitada y que de alguna manera ha tenido que reinsertarse en otras actividades debido a la crisis. Entonces esa pérdida cualitativa es algo que tiene que ser considerado cuando uno va pensando en una solución integral o de recuperación de pandemia. En este sentido también sabemos que todas las variables vinculadas, tanto ocupación hotelera, visitantes y demás, han tenido, digamos, todos los datos justamente nos muestran caídas inimaginables. Sin embargo, por otro lado, digamos, ¿de qué es lo que empezamos a conversar? Lo que empieza a sonar por todos lados es innovación, es sostenibilidad, es destinos seguros. Ya había un proceso que se venía dando tecnológico, del que lo vamos a retomar ahora, y por otro lado, incrementado con esto, tenemos que trabajar justamente en que el destino tenga estos componentes. Todo lo que es reestructuración, hablamos de resiliencia, hablamos de digitalización, de destino de naturaleza. Córdoba, digamos, en ese sentido tiene un montón de herramientas, ya la vamos a ir viendo, pero Córdoba saben, tenemos, digamos, digamos, más allá de lo que somos, en este sentido, nosotros estratégicamente tenemos en un momento donde quizás la coyuntura nos está ayudando al ser un turismo doméstico, y en este momento, pero digamos, lo que hacemos es tener alguna especie, digamos, de ventaja relativa. Sin embargo, no llegamos a recuperar los niveles que teníamos en el 2019. Entonces, todo esto que está provocando cambios, no solo, digamos, los operadores, sino también cambios en el turista, que son, como les decimos, no solo cuantitativos, sino que son cualitativos, y pensar en todo este tipo de cambios es importante. Además, sabemos que en la última década se ha producido un cambio estructural en los hábitos del consumo de viajeros. Sabemos que sus expectativas, intereses, su forma de planificar los viajes y de buscar y contrastar información para llevarlo a cabo ha cambiado radicalmente. No solo, digamos, el lugar donde, digamos, de ahora, la manera en que se comparten las experiencias, todo ese proceso de digitalización y que ahora se está incrementando, está presente. Y además yo estoy hablando de comportamiento turista como genérico, pero todos sabemos que ahí conviven 5 generaciones diferentes de turistas. Entonces, todo esto nos obliga a repensarnos, nos obliga a los destinos maduros a repensarlos y a los destinos que se quieren afianzar de alguna manera. Entonces, en este concepto, algo de lo que se habla todo el tiempo justamente es el tema de destinos turísticos inteligentes. ¿Y qué? Digamos, solamente para traerlo, decir, bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de destino turístico inteligente? Bueno, tomando definición de Segitur, básicamente lo que decimos que es un espacio turístico innovador, accesible para todos, consolidado sobre una infraestructura tecnológica, de vanguardia que garantice el desarrollo sostenible del territorio, facilite la integración del visitante con el entorno, e incremente la calidad de su experiencia en el destino y la calidad de vida de los residentes. Fíjense que habla, digamos, esta importancia de trabajar con las comunidades locales. En esto de comprometiéndonos, por supuesto, con el cumplimiento de los ODS. Ahora, un destino turístico inteligente es lo mismo que hablar dentro del concepto de ciudades inteligentes. Un destino turístico inteligente deviene del concepto de ciudades inteligentes, de lo que se hablaba de territorios inteligentes, pero tiene sus particularidades. Primero, que no necesariamente como ciudades inteligentes se refiere a un ejido municipal o una zona. Un destino turístico inteligente puede incluir un grupo de ciudades o de municipios. Después, el eje no está puesto en el ciudadano como en Smart City o en ciudades inteligentes, sino que está puesto en el turista. Y además también que fundamentalmente digamos, lo piensa el sector turístico, tanto el privado como el público. Entonces, en ese sentido, el eje va a estar puesto principalmente en esto y en la construcción de la experiencia hacia la que se le haga vivir al turista. ¿Cuáles son los 5 ejes con los que trabajan? Y sobre un poco lo que vamos a ir charlando ahora. Van a escuchar hablar de gobernanza, de innovación. Y la gobernanza dicen que si bien, digamos, es el alma del turista, digamos, del destino turístico inteligente, la tecnología es el sistema nervioso, ¿bien? En ese sentido, gobernanza va a hablar mejor después Gustavo, pero cuando hablamos un poco
también ahí de innovación, no solo estamos hablando, digamos, de un fin, sino de un medio para conseguir los objetivos. En ese sentido estamos hablando no solamente de la parte de infraestructura, que es necesaria, sabemos que todo un proceso de conectividad, sino también todo el desarrollo del software. Sabemos que todo lo que ha sido, digamos, en ese sentido, cuando estamos trabajando y pensando en tecnología. Ahora bien, innovación básicamente tiene que ver con generar valor agregado, tiene que ver con poder ofrecer productos que tengan una, digamos, de alguna manera esta cuestión de crear valor sobre lo que ya venía trabajando. Y en ese sentido, nosotros sabemos que en el caso del turismo estamos vinculados a los servicios turísticos. Accesibilidad que no solamente tiene que ver la accesibilidad con el tema de la posibilidad que todos puedan disfrutar de las ofertas que se hacen a nivel turístico, sino también de la accesibilidad digital. Y cuando hablamos de sostenibilidad pensada en un sentido amplio. Sostenibilidad no solo de aprovechar los recursos actuales, sino garantizar para las generaciones futuras. Entonces, charlando un poco acá, como tirando este disparador, me parece que vamos a seguir ahí, empezar a trabajar un poco más. No sé si en este sentido, Gustavo, a ver, digamos, ¿quién sigue? Dame un segundito. Discúlpenme ahí que estoy tratando de cosas. Esto es como para arrancar ¿te parece? No sé si seguimos Gonza o Gaby, ¿cuál tienen ganas de seguir ahí con, si dejamos el esquema y empezamos a hablar un poquito mejor de qué es esto en nivel teórico? Bueno, Laura, si querés, yo empiezo a contar un poco esto, el abordaje que tenemos en las ciudades y en los destinos turísticos inteligentes, o por lo menos lo que empezamos a trabajar nosotros en el instituto, y bueno, Luis también, y Gabriel mismo han hecho en algunos puntos sus aportes para esto. Yo voy a entonces compartir la pantalla para mostrarles algunas de las cuestiones que hemos impulsado, que obviamente tienen justamente que ver con un abordaje de aplicación de lo que estamos hablando, ¿no? de los destinos turísticos inteligentes. Nosotros, cuando identificamos la metodología de Segitur, de España, que vos, Laura, recién nos comentabas y planteabas incluso el modelo y la definición que tenemos o que tienen ellos, nosotros empezamos a trabajar en Argentina, primero para estudiarlo, y tuvimos muchos encuentros con la gente de Segitur y con la gente de Invatur también mismo, que es la comunidad valenciana. Lo primero que identificamos es la necesidad de generar espacios de intercambio de experiencias y de colaboración. Entonces, independientemente de que en el instituto empezamos a trabajar en la metodología y ver la forma de adecuarla, y considerando que hay aspectos vinculados con gobernanza, ¿no? Que después, bueno, sé que Gustavo por ahí va a tocar un poco más el tema ahí, de tecnología, que quizás Gaby nos va a contar algo más de ahí, y también de gestión de información. Para nosotros, la última parte, la gestión de la información y de los datos, es uno de los ejes estratégicos de la inteligencia, ¿no? Considerando que uno, incluso hasta el término inteligencia implica tener información para tomar buenas decisiones. Así que empezamos a redefinir un poco, a adecuarlo, incluso también conversado esto con la gente de España, ¿no? La posibilidad de repensar el modelo dependiendo también del territorio en donde lo íbamos a aplicar, en este caso era en Argentina, y con esta necesidad de lograr este intercambio de experiencias y este intercambio de conocimientos, impulsamos en abril del año pasado la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes, con el objetivo justamente de trabajar no solamente en una metodología de adecuación, que obviamente en este momento nos la encontramos validando, que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de eso, sino también redefinir el concepto, que acá lo vemos, ¿no? Un destino en que los actores recopilan y comparten datos, ¿sí? No solamente los datos para una gestión turística, sino también para una gestión integral, ¿no? Ya que el modelo metodológico implica distintos aspectos de un sistema de gestión, como son la planificación, el monitoreo, la definición de estrategias, la colaboración, la participación, y también obviamente con fines últimos, que ahí sí se comparten en muchos aspectos lo que plantea el modelo de España, que tiene que ver con desarrollar un destino sostenible, seguro, innovador,
¿sí? Y también mejorando la experiencia de los turistas, pero sobre todo impactando positivamente en la calidad de vida de los que viven en ese destino turístico, porque acá no podemos dejar de pensar que siempre es importante que el desarrollo turístico tiene que ser un desarrollo local, y que ese desarrollo local tiene que beneficiar a las personas que habitan ahí, principalmente, independientemente, obviamente, de las buenas experiencias de los turistas. Así que bueno, en este sentido, nosotros, como decía, analizamos la metodología de Segitur y analizamos la metodología del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas de Valencia, que tienen los dos, obviamente uno comprende al otro. En Valencia no podés implementar o ser parte de la red valenciana si no sos parte de la red española también, ¿no? Obviamente trabajan en colaboración, pero tiene algunas diferencias en algunas cuestiones también distintas, y nosotros lo que hicimos fue tomar las cuestiones en las que, por intercambio de un grupo de trabajo, inicialmente al instituto, y después obviamente empezamos a trabajar con algunas universidades y un poco más abierto, ya también con algunos destinos de Argentina, ya con la red conformada, y obviamente empezamos a pensar y diseñar un método y un modelo metodológico con ejes específicos para lo que es Argentina. Acá vemos el modelo que definimos en su momento, ¿sí? Aclaro que este modelo en este momento, también desde el año pasado, desde agosto del año pasado, el instituto impulsó un organismo de estudio en el Instituto de Normalización Argentina, en IRAM, para poder tratar el modelo metodológico de una forma también participativa, que es como generalmente creemos que se tienen que desarrollar las cuestiones, pero también con un marco de referencia vinculado con la normalización, es decir, que esto termine siendo un estándar. Tenemos un estándar en España, tenemos un estándar en la Comunidad Valenciana, nosotros también queremos desarrollar nuestro referencial técnico, que es un estándar también para nuestro país. Así que, en ese sentido, algunos de estos ejes van a cambiar, o pueden llegar a cambiar, ¿sí? Obviamente es un organismo de estudio que hasta que no esté la norma publicada no podemos comentar mucho más, pero bueno, hay algunas cuestiones que pueden llegar a mutar un poquito de esto que habíamos pensado, pero fíjense que nosotros incorporamos algunas cuestiones que quizás nos interesaba en nuestro país apuntar o diferenciar por lo menos, ¿no? Como por ejemplo, transporte y movilidad, algo tan importante, ¿no? En un país de una dimensión tan grande y con incluso algunas necesidades de mejorar la conectividad y la movilidad interna de los destinos. Y también marketing, redes sociales y transformación digital, pensando que ese puede ser un eje importante de trabajo para los destinos que se adhieran a la red. Y la metodología, que obviamente, como decíamos, ¿no? Es del instituto, la estamos validando con IRAM, y en el organismo de estudio de IRAM, la red, que la red está conformada incluso, cuando la creamos, tuvimos la voluntad también de desarrollar un modelo que termina siendo también autogestionable, es decir, hay actualmente un equipo coordinador o director de la red, pero la red eligió los 150 municipios que la componen, eligieron sus propias autoridades en elecciones también, y ahora tenemos una presidenta, 2 vicepresidentes y un vocal por cada una de las regiones turísticas del país. Así que eso conforma la comisión directiva de la red, que tiene obviamente su capacidad de gestión y decisión, pero bueno, desde nuestro instituto y desde la comisión asesora, lo que planteamos es justamente definir modelos metodológicos y herramientas también para compartir con el resto de los municipios. Y bueno, hay un modelo metodológico que implica distintos pasos, ¿no? Adhesión, autodiagnóstico, diagnóstico después, desarrollar modelos de planificación, ejecutar y monitorear esa planificación estructurada y después lograr una certificación. Gracias a este trabajo que hicimos, y bueno, y también obviamente al apoyo de Segitur, el Ministerio de Turismo de Brasil nos contactó a nosotros y a Segitur en conjunto para poder desarrollar un proyecto de diseño del modelo metodológico de destinos turísticos inteligentes para todo el territorio brasileño. Es decir, el Ministerio de Turismo impulsa ese modelo metodológico para todo el territorio, implementándolo inicialmente en 10 municipios piloto, ¿sí? Los 10 municipios piloto son muchos de ellos destinos súper consolidados y muy conocidos por cada uno de nosotros, ¿no? Río de Janeiro, Salvador, Curitiba, Florianópolis, Recife. Pero después tenemos también, con esto de darle
incluso un abordaje híbrido, es decir, tratando de lograr que tanto Río de Janeiro como un destino quizás no tan consolidado ni turística, ni tampoco en aspectos quizás de inteligencia, pueda también tener esa posibilidad de implementar este modelo. Así que se eligieron otros destinos, que muchos de ellos los conocemos también y hemos ido en algún momento, pero que también quizás son destinos internos de Brasil, o más chicos en cuanto a envergadura o desarrollo turístico, como Río Branco, como Palmas, ¿sí? Como Campo Grande. Así que es súper interesante el proyecto. En este momento yo me encuentro ahora en Brasilia, bueno, Brasilia obviamente también estaba dentro de los destinos. Yo me encuentro en Brasilia justamente porque estamos desarrollando esta implementación y modelo metodológico. Y algunas cuestiones también importantes. El modelo o el trabajo implicó 2 documentos que se entregaron, un referencial técnico similar al que tiene España con la norma 178.501 y Argentina con la norma que se está tratando, la 42.101, pero también incorporamos un modelo de datos, una estructura de datos, que implica también conocer objetos digitales o entidades digitales, pensando por ahí en un gemelo digital para un destino turístico inteligente. Y eso por ahí, si bien hay una norma española, que es la 178.503, que toca esos aspectos, nosotros levantamos necesidades de datos y de información de distintos sistemas de inteligencia turística, validamos contra esa norma y con algunas plataformas de ciudades inteligentes, y desarrollamos un modelo de datos. Bueno, acá algunas cuestiones vinculadas con el referencial técnico. El referencial técnico tiene una serie de requisitos para un sistema de gestión de un DTI. El modelo de datos tiene estructuras de datos para información sobre distintas fuentes de información, sobre indicadores para la toma de decisiones, y sobre objetos digitales que son parte del entorno, que pueden definir también la oferta turística de cada uno de los destinos. Y acá algunas fotos del trabajo que estuvimos haciendo, ¿no? Bueno, en Curitiba, en Brasil y en Salvador, inicialmente. Bueno, como dice ahí, los destinos actualmente están en una fase de plan de transformación, es decir, de diseño de su plan de transformación. Bueno, y acá tenemos Río de Janeiro también, bueno, Angra dos Reis y Río Branco, que son los últimos 3 destinos que hemos visitado. Y la verdad que el proyecto es súper desafiante. Obviamente la información vinculada con el referencial, los modelos de datos, aún no, hasta que no lo haga público el Ministerio, por supuesto nosotros no lo podemos hacer tampoco, pero sí, bueno, podemos también en el curso compartir algunas apreciaciones y referencias, sobre todo de las experiencias que estamos teniendo en este proyecto. Así que bueno, eso por lo menos con lo que tiene que ver con el modelo que estamos desarrollando en el instituto, tanto en Argentina como en Brasil. Buenísimo, Gonce. Me parece claro, súper bueno en el aporte. Así que, bueno, así es. En este pantallazo para empezar a tirar después los disparadores para seguir charlando. Si querés, Gaby. Dale. Te comparto. ¿Ahí se ve? Todavía no se cargó. Dice empezado, pero ahí está, ahí se ve. Bárbaro. Bueno, hola a todos. Ante nada, gracias Laura y Luis por invitarme a participar de este curso. Mi nombre es Gabriel Privilsky, así que lo dijiste bastante bien. Y bueno, como pueden ver, mi perfil tiene mucho que ver con lo tecnológico. Yo hace muchos años que me dedico a liderar proyectos de desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas para empresas y para el Estado. Y hace unos años también me metí específicamente en lo que tiene que ver con el turismo. Así que bueno, eso es un poco lo que vamos a estar hablando en mi módulo, que es tecnología para el desarrollo de DTIs. Bueno, ¿y por qué es importante que hablemos de tecnología? Bueno, obviamente la tecnología ya es recontra parte de nuestra vida diaria. Usamos el celu, la compu para informarnos, entretenernos, trabajar, comunicarnos y demás. Y si bien cada vez más procesos iban migrando de lo que es la presencialidad, el papel, todo el tramiterío, iba migrando a lo que son procesos más digitales, la verdad que el COVID vino y arrasó, y aquellos, ya sea públicos o privados, que aún no habían migrado sus procesos, al menos principales, a la digitalización, digamos,
tuvieron que ver de qué forma, nada, convertirlos para poder utilizarlos en una modalidad virtual y seguir con su negocio. Y es a partir de esto, o por así decirlo, gracias al COVID, que se han adoptado masivamente muchas tecnologías, como por ejemplo todo lo que es el Zoom y demás herramientas de comunicaciones, herramientas de colaboración, como Google Drive y demás, Office 365, medios de pago sin contacto, muchos más trámites online, etc. Si vamos específicamente a lo que es el turismo, podemos ver que el turismo en este análisis que hizo la consultora McKinsey, vemos que el turismo ha crecido un poquito en lo que tiene que ver con adopción digital, no tanto como, por ejemplo, sectores como la banca, que ya venía muy digitalizado con todo lo que tiene que ver con el home banking, y creció aún más con todo lo que son medios de pago digitales sin contacto. También el entretenimiento con Netflix, Paramount Plus, Disney Plus, todas estas plataformas que también han crecido mucho gracias a la pandemia. Las compras hogareñas con Rappi también. Bueno, todos los sectores han crecido mucho. El turismo también ha crecido un poquito, y donde vemos que más ha crecido es en la etapa la etapa experiencial. El antes, que es cuando reservábamos los paquetes, alojamiento, etc., ya teníamos Airbnb, Booking, TripAdvisor para ver opiniones, todo eso ya existía, o sea, mucho no cambió. Y lo que tiene que ver el después, que es compartir las experiencias, tampoco cambió demasiado, porque las redes, compartimos por redes sociales y ya estaban, Instagram, Facebook, bueno, todo eso ya existía. En cambio, en el durante es donde más cambios han habido con todo lo que son, o sea, han cambiado los procesos en hotelería, en los aeropuertos, en las compras, bueno, todo eso, los mapas, ya no se reparten mapas, bueno, ese tipo de cuestiones han cambiado un cachitín y vemos que hay mucho por crecer aún en lo que tiene que ver con digitalización en turismo. Bueno, un poco ya hablamos recién, la tecnología es uno de los pilares de lo que son los destinos turísticos inteligentes. Como decía Lau, es el sistema nervioso, porque no es un pilar que va derechito por su lado, sino que atraviesa todos los pilares brindándoles servicios. Todo lo que involucra todo lo que es conectividad, aplicaciones, Big Data, redes sociales, páginas web, bueno, todo ese tipo de cuestiones son las que abarca lo que es la tecnología. Y para ver, bueno, acá de ver, bueno, que tecnologías son un montón de cosas. Bueno, ¿de cuáles vamos a hablar? Bueno, a mí me encanta este gráfico de la consultora Gartner, que lo que hace es mostrar un poco el ciclo de vida de todas las tecnologías que van surgiendo, y todas siguen más o menos esta curva en la cual cuando surge algo nuevo se habla mucho, mucha expectativa, mucho humo, y de repente, después es como que, bueno, ya fue, tipo, ya pasó de moda, entonces cae. Y aquellas que realmente agreguen valor son las que, bueno, después van a crecer lentamente y van a crecer de forma sostenida y van a quedar en el tiempo. Acá les muestro lo que es el gráfico 2018, que a mí me gusta ir unos pasos atrás para ver cuáles eran las tecnologías que se venían hace 3 años, y ver, bueno, veremos en qué quedaron. A ver. Ahí va. Bueno, ¿de cuáles vamos a hablar? Ahí agarré algunas. Vamos a hablar de Internet de las Cosas, que son básicamente sensores conectados a Internet, que se utilizan para cosas, ya lo veremos. Lo que era el 5G, que en ese entonces ya venía subiendo, hoy en día ya está empezando a implementarse ya. Bueno, realidad virtual y aumentada, vamos a hablar de inteligencia artificial, y cómo se aplica a los chatbots, a los smart speakers, a visión artificial, que es básicamente que las computadoras reconozcan objetos, cuenten cosas. Sistema de Big Data, Business Intelligence, vamos a hablar de blockchain, y vamos a hablar de los posibilitadores de todo esto, que es el cloud computing, o la computación en la nube. Vamos a hablar del software as a service, que es un modelo de negocio, por así decirlo, que también posibilita este surgimiento de tecnologías. Pero también vamos a hablar de las cosas un poco más vintage, y no por eso menos importantes. Todo lo que son el uso de aplicaciones y páginas web, vamos a hablar sobre redes sociales, vamos a hablar sobre CRM, que para aquellos que no lo conocen es la sigla de Customer Relationship Manager, que es básicamente un sistema para gestionar relaciones de clientes. Como dice su nombre, es una gran base de datos de clientes que se utiliza cualquier organización. Algunas lo utilizan para lo que es venta, para ver cuáles son los clientes que te contactaron, qué le vendiste, qué le podés vender, qué le interesó.
etcétera. Y por otro lado, donde más lo vamos a ver nosotros, que es para lo que es la atención al cliente o al turista en este caso. Principalmente atención a reclamos y medir la satisfacción. Y lo que es la conectividad, porque si no hay conexión a internet, todo esto que estamos viendo no funciona. Un ejemplo de las plataformas que vamos a ver, espero que se vea el video funcionando, es este caso que hicieron ahora en Málaga, donde gracias a una aplicación, lo que permite esta aplicación es ver a través de la realidad aumentada la procesión que ocurre en Málaga en Semana Santa, bueno, poder estar en el lugar y poder verla entre comillas, bueno, como si uno la estuviera viendo en su momento. Realidad aumentada es, a través de una pantalla, poder ver lo que es la realidad y encima superponer la información virtual que, bueno, que alimenta justamente el contexto de lo que uno está viendo. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver, espero que se vea. Si ven, van a ver cómo la persona va subiendo el scroll. Cuando sube el scroll, el lugar que está mirando en ese momento, empieza a ver la procesión, en el lugar que donde está apuntando con el celular. ¿Se ve bien? Yo lo veo medio trabado. Se ve. Se ve perfecto. Bueno, genial. Ahí baja el scroll y vuelve a ver lo que estaba mirando. Bueno, todo esto es realidad aumentada, como les hablé, y también es 5G. De hecho, es una muestra que hizo Telefónica para mostrar su servicio de 5G en Málaga. Y este es un video en 8K, o sea, lo último de lo último, que requiere un ancho de banda enorme. Y para poder alimentar una aplicación de estas características, donde según donde estás apuntando muestra algo distinto en recontra calidad, bueno, requiere un ancho de banda como solo 5G puede proveer. Así que bueno, este es un caso que vamos a ver. Y bueno, algo recontra importante, vamos a hablar sobre todas estas tecnologías, bueno, cómo se utilizan para resolver problemas. En primer lugar, no hay un ranking mundial de destinos turísticos inteligentes, sí está el premio a la capital europea de destinos de turismo inteligente. Vamos a ver cuáles fueron los ganadores y qué es lo que hacen justamente para ser los mejores, así que bueno, vamos a ver un poquito de esos casos. Vamos a hablar de la gestión de la información y el conocimiento, que es un tema de un poco lo que habló antes Gonza respecto de lo que son los datos e información. Hoy en día la verdad que hay datos por todos lados, nosotros generamos datos cuando navegamos, cuando caminamos, con sensores por acá, con nuestro celular, bueno, hay un lago de datos dando vuelta, pero el desafío está en poder capturar esos datos y poder aprovecharlos para generar la información que realmente necesitamos, sino cualquier otra información, y en el momento en el que lo necesitamos, porque si no es como... La verdad es como no tener ningún dato y estar así, a ciegas, gestionando a ciegas. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre cuáles son las posibles fuentes de datos que existen, algunas gratuitas, otras son pagas, un poco cómo es el proceso para poder tomarlas. Vamos a hablar sobre el uso de GIS, de geolocalización para poder gestionar. Y vamos a ver también dashboards que arman algunos destinos. Por ejemplo, les voy a mostrar el caso del dashboard de la Ciudad de Buenos Aires, que como pueden ver ahí en las fuentes, integra un montonazo de fuentes muy variadas, y por ejemplo, estas son capturas que tomé del observatorio, es público, así que pueden entrar si les genera curiosidad. Por ejemplo, este gráfico que vemos muestra la movilidad de las personas. A partir de las antenas de celulares, muestra a los turistas por dónde se van moviendo. Uno puede ver a lo largo del día, para un determinado mes, para un determinado año, para una determinada nacionalidad o origen, uno puede ir viendo cómo se mueve. Entonces podemos ver de noche a dónde van los brasileros, a dónde van los estadounidenses. Bueno, y de esa forma poder configurar una oferta más segmentada respecto de cómo se comporta ese segmento. Después también información sobre hotelería. Podemos ver precios y demanda según las categorías hoteleras. Conectividad, en este caso creo que son datos prepandémicos, muestra la cantidad de vuelos y oferta tanto en cuanto a asientos como en cantidad de vuelos, tanto nacionales como internacionales. De vuelta acá, esto es solo un pantallazo, se puede ver muchísima más información, aerolíneas que más asientos tienen, más frecuencias, por aeropuerto, hay un montón de información.
La verdad que justamente por eso se llama Big Data, porque hay muchísimos datos. Bueno, y otras cuestiones, también opiniones de los turistas, en este caso las calificaciones, esto creo que es tomado de TripAdvisor, el Teatro Colón de la Cabeza, qué opinan sobre las distintas atracciones que tenemos en la ciudad. Por lo visto les gusta mucho lo que es el juego de entretenimiento y el tango, pero los parques y plazas más o menos, así que toda esta es información real, tomado de referencias reales de los turistas. Información sobre el gasto turístico, en qué gastan, por nacionalidad, por mes, en qué rubro, a qué hora. Bueno, todo eso a partir de información de las tarjetas. E información también gastronómica respecto a dónde hay toda una geolocalización, de dónde están todos los restaurantes y bares, y se puede ver por dónde hay mayor oferta, dónde hay mayor demanda, las calificaciones, dónde gusta más, dónde gusta menos, qué es lo que más les gusta, si les gusta la comida, no les gusta el ambiente, les parece muy caro. Bueno, toda esa información está disponible en estos dashboards. Vamos a ver este de Buenos Aires, vamos a ver el de Uruguay también, está muy bueno. Esto es un ejemplo de cómo la tecnología, a partir de múltiples fuentes y muy heterogéneas, permite juntarlas y, bueno, poder tomar decisiones a partir de evidencia. Otro tema del que vamos a hablar tiene que ver con la colaboración, que es algo básico de un destino inteligente, poder dialogar y acordar con la población, con el resto, con la academia, con las empresas, con todos. Y lo que es la comercialización. Vamos a ver un caso de las Islas Canarias, donde vamos a ver si el DMO, que es la agencia de turismo del municipio, si debe lanzar su propio booking, donde promover su oferta, o verdad debe mirar a ver las plataformas que ya existen, o si debe intervenir y cómo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre esos casos. Vamos a hablar sobre cómo la tecnología ayuda al flujo a la gestión del flujo, que hoy en día el flujo se basa en mantener la distancia, respetar los protocolos. Bueno, vamos a ver cómo la tecnología nos ayuda a eso. Y vamos a ver varios casos por ejemplo, centrado en lo que son las playas. Vamos a ver soluciones europeas y latinoamericanas, desde lo más sofisticado, que es con cámaras que cuentan personas automáticamente, todo así, muy lindo, a cuestiones mucho más rudimentarias, como sacar turnos, o directamente el bañero diciendo si el semáforo está en rojo o en verde, para que la gente pase. Y también cómo hacer para que los turistas o residentes sepan qué playas están habilitadas o no. Vamos a hablar sobre la tecnología al servicio de la protección del patrimonio, cómo se usa el Internet de las Cosas y los drones para proteger los recursos históricos y naturales. Por ejemplo, el caso de Notre Dame, de la foto, es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer. Vamos a hablar de la tecnología en la atención al turista, cómo utilizar el CRM que mencionamos antes, los chatbots también, todo eso para mejorar lo que es la atención y que mejore la satisfacción. Y cómo el turismo, o cómo la tecnología ha ayudado al turismo a sobrellevar lo mejor posible esta pandemia, ya sea con la migración de varios procesos que antes eran mucho más presenciales, como les mencionaba antes, sobre todo en hoteles. Vamos a ver hoteles, vamos a ver casos de aeropuertos, medios de pago sin contacto, y también cómo se utiliza para lo que son los certificados de vacunación, que hoy en día es un tema bastante candente, y cómo se venía utilizando antes para lo que eran las aplicaciones de cercanía, como la Cuidar, por ejemplo. Así que bueno, vamos a ver un poco eso. En resumen, ese es un poquito un repaso de todo el temario de lo que vamos a ver, de cómo la tecnología es utilizada para el desarrollo de los DTIs, cómo se utilizaba antes de la pandemia y cómo se utiliza también para poder capear un poco esta pandemia. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en un par de semanas. Gracias. Bueno, y ahora justamente pensar esto, ¿no? Porque en realidad uno ve, tenemos que pensar que en realidad las soluciones, la mayor parte de los productores son pequeñas y medianas empresas, y por lo tanto todos estos recursos tecnológicos y todo lo que venga asociado a innovación tiene que dar respuestas concretas, ¿no? Porque en general no tenemos muchos presupuestos. Entonces, también es bueno ver los nortes que siguen las gestiones, y en eso también ver cuáles son los desafíos históricos que tenemos con el turismo. Y en ese sentido Gustavo nos va a aportar mucho y a contar, a repensarlo, digamos. Gusti, si cuando vos quieras. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Gracias a vos, Laura, y gracias a Luis.
Tengo un inconveniente que se me puso la pantalla en negra, tengo sonido perfectamente. Yo no sé, ahí estoy intentando, hice un ingreso por el celular. ¿Se está compartiendo la pantalla o no? No, se te escucha bien, pero a ver si estás, Carlos, por ahí y le podés dar Estoy tratando de ver eso. como cojos. Sí que, si querés, Gustavo, Yo si no también... voy avanzando, te la pasé, Laura, por Gustavo, las si dudas. querés, yo puedo compartirla, me parece. A ver, dame un segundo que me parece que me la Bueno, mandaste a mí, así que creo que, a ver, avísame si la alcanzan a dale. ver. Ahí va. Ahí se ve. A ver, vamos a habilitar la edición. ¿Se cerró? A ver, dame un segundo que se deshabilitó. Ahí Avísenme va, si se ve ahí está, bien. ahí se ve, ahí se ve. Espera que le estoy poniendo en modo presentación, así. Perfecto. Me la deja poner en modo presentación. Ahí está. Vámonos. Sí, yo también estoy, porque al estar sin pantalla, voy adivinando. Bien, Avísame y yo te voy. un poco voy haciendo un comentario porque necesito de alguna manera también como dar un paso atrás. Información súper interesante que nos antecedía. La verdad que sin duda y frente a esta nueva realidad, con todas estas herramientas, estos instrumentos, hay mucho por hacer. Y comentaba yo esto un poco, ¿no? De dar un paso atrás en el análisis, entendiendo un poco más y después de toda esta información, entender a los destinos turísticos inteligentes y analizarlos desde la lógica de la gestión específicamente y de las políticas públicas, ¿no? Una aclaración que hago, básicamente nos estamos refiriendo ya cuando entremos en el cuarto y en el quinto módulo, que siempre hago, digo que después de mencionar esto de las políticas públicas, las políticas turísticas específicamente, que a mi entender esto es muy útil, sin duda, para todos los que estén ligados a la gestión, que sean funcionarios, desde lo público, pero que es tan o más importante para el resto del trade, para el resto del sector turístico, porque sin duda, para cualquiera, ya sea la ciudadanía, el empresariado turístico, todas las decisiones públicas y de gestión nos impactan y nos impactan mucho, ¿no? A niveles normativos, formativos, de promoción, de comunicación, de planificación. Sin duda nos impacta en nuestras posibilidades o en las posibilidades de la ciudadanía, del sector privado ligado al sector turístico. Entonces, entender esa lógica, porque vamos a hablar mucho y ahora justamente es donde yo voy a profundizar de lo que tiene que ver con la participación, cuando Laura mencionaba o también lo hacía Gonzalo, esto de la gobernanza, tiene que ver mucho con eso, con la participación. Entonces, para que se dé esa participación y para que haya una mirada más holística de la actividad, más amplia, más participativa de la actividad, bueno, sin duda es interesante entenderlo desde el sector público, pero también desde el resto de los sectores que componen la sociedad. ¿Se pudo abrir la presentación? Se ve, ¿eh? La presentación se ve. ¿Se ve? Sí, sí. Ah, perdón, buenísimo. Gus, Bueno. vos andame indicando que se ve todo perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, entonces ahí vamos avanzando. Esto tenía que ver con, no sabés si estaba la filmina, con la primera filmina que decía, bueno, ¿para qué destinos turísticos inteligentes? Bueno, justamente para mejorar, para hacer más eficaz y más eficiente la gestión, las políticas turísticas. Entonces tenemos que hablar de alguna manera, de una forma transversal, con esta lógica también, entendiendo esa tecnología, entendiendo
todos esos instrumentos que vamos a estar viendo con Laura, con Gonzalo, con Gabriel. Y, por ejemplo, en esta primer filmina mirábamos un poco el ciclo de las políticas públicas, y en ese ciclo de las políticas públicas, si analizamos cada uno de los puntos, bueno, todo lo que me antecedió tiene enorme utilidad para la mejora, ¿no?, de cada uno de los puntos de las políticas públicas. Vamos a profundizar y mirar cómo impacta en esos ciclos la utilización de estas herramientas y de estos métodos, básicamente. Vamos a la que sigue, Laura. El tema del cuarto módulo es desafíos estructurales y emergentes de las políticas turísticas para destinos inteligentes, ¿no? Mirar un poco eso, los desafíos estructurales y los emergentes. Tenemos desafíos históricos que se resignifican, hoy más que nunca, pero desafíos históricos fuera COVID, ¿no? Desafíos históricos que tienen que ver con los impactos ambientales. Hoy en turismo se habla de turismofobia, hay cuestiones que tienen que ver con esto que hablamos de la participación, y por supuesto que hay nuevos retos, desafíos emergentes después de esta nueva realidad. Vamos a la tercera placa. Bueno, esto que decía un poco, ¿no? Vamos a profundizar en mirar los desafíos estructurales y cómo poder dar solución a esos desafíos y cómo ayuda muchísimo esta manera de gestionar inteligente. Y por supuesto, diría que tal vez un poco más frente a los desafíos emergentes, donde requieren de por ahí mayor agilidad frente a la necesidad de dar soluciones. Pero en el punto arriba, en esta filmina, planteo esto de las políticas turísticas, de hacer una mirada un poco transversal del contexto, de los actores, cuáles son los destinatarios y los instrumentos, donde nos vamos a detener un poco. Ahí, vamos a la siguiente, si no me equivoco, es la cuarta. Bueno, esto es un poco el contenido. ¿Cuál estás mirando? ¿Cuál le estoy presentando yo? Avísame si no. Sí, está con el título de Políticas Turísticas en rojo. Que es la cuarta, si no me equivoco. 1, 2, 3, la cuarta. A ver. Acá. Es. Ahí vamos a coordinar. Ahí está, bueno. Gus, dice políticas turísticas. Bien. Bueno, es un poco lo que vamos a tratar en esto, ¿no? La ciudad como plataforma tecnológica, cuáles son, mirar un poco, cuando decía desde el análisis y la lógica de las políticas públicas, los destinatarios y los instrumentos, donde vamos a hacer un poco de foco. En el caso de destinatarios, pasamos a la siguiente, Lau. Primero, para no perder el objetivo, entendiendo siempre que cuando generamos políticas públicas, cuando gestionamos, tenemos 4 grupos de interés, bien diferentes. Y no perder el objetivo, hay un caso, después lo vamos a ver cuando profundicemos en el módulo, donde el Segitur hace como un mea culpa y cambia la conceptualización de destinos turísticos, inteligentes, porque por supuesto que a diferencia, como decía Laura, de las Smart Cities, donde el foco está puesto en el ciudadano, en este caso el foco está puesto en el turista. Pero faltaba ampliar, entendiendo los grupos de interés, que también el turista de algún modo es un medio, ¿no? Ustedes como funcionarios y las políticas públicas están destinadas a los pobladores de esa ciudadanía, entendiendo por supuesto que el turista tiene que tener alta satisfacción para irse bien del lugar, para recomendarlo, para volver, etcétera, ¿no? Pero entonces, bueno, entendiendo ese objetivo, con esa transversalidad que decía de la mirada y el análisis de las políticas públicas, y además las soluciones que se le pueden dar, que son muchas, ¿no? Si miramos un poco el gráfico, no nos vamos a detener, lo vamos a hacer eso más adelante, pero podemos ver que las soluciones que se le pueden dar a todos estos casos son muchas.
Y decía que nos vamos a detener un poco en esto, a conversar respecto a los grupos de interés y las posibles soluciones con miradas diferentes, y a los instrumentos, que es la filmina que sigue, por favor. Si yo puedo. Ahora se me frenó a mí. Que son los instrumentos. Acá estamos. Bueno, los instrumentos tienen que ver, darle una mirada respecto a los instrumentos. Si uno piensa en cualquier profesión, en cualquier oficio, es como las herramientas que tenemos en la actividad turística, ¿no? Los ingredientes de esa actividad. Entonces, hay una lógica que dice que si esas herramientas son más tecnológicas, esos instrumentos, esos ingredientes son de mayor calidad, tienen mayor apertura desde lo participativo, miradas más holísticas, y además mejor manejo porque se aprenden a manejar esas herramientas o esos instrumentos, bueno, hay mayores posibilidades de tener resultados más acertados y más eficaces, sin dudas. Y de la misma manera, si pensamos en instrumentos normativos, en instrumentos programáticos de comunicación, bueno, lo fueron nombrando, ¿no? Por ahí nombrando de alguna otra manera, pero son todos estos instrumentos que ordenados y planificados nos pueden dar resultados, la verdad que mucho más acelerados, podríamos decir, en términos de la ciencia de la actividad turística, ¿no? Los instrumentos organizativos son los que organizan al sector, donde tradicionalmente el sector estaba organizado o en un ministerio, o en una secretaría, o en una dirección, y hoy vemos cómo se generan o agencias, o entes, o la red, ¿no? De la que escuchábamos hace un rato, y cómo esto da potencialidad a las posibilidades de la actividad. Bueno, entendiendo en este módulo esto de la política turística, entramos a mirar un poco, vamos a la siguiente filmina, que son básicamente los desafíos estructurales que hablábamos y los emergentes, ¿no? Y los estructurales, bueno, esto de integrar la sostenibilidad en la estrategia y en la práctica, realmente. Las tres dimensiones de la sostenibilidad. En la economía hay una realidad, que la dimensión económica, de hecho, muchas veces se analiza la actividad turística desde lo académico como una actividad económica, y la idea es que todas estas herramientas permitan equilibrar la mirada a lo social, a lo ambiental, a las tres dimensiones de la sustentabilidad turística, básicamente. Y respecto vamos a la siguiente filmina, a los desafíos emergentes. Bueno, también si miramos un poco lo que nos comentaban hace un rato sobre los ejes que forman a un destino turístico inteligente, podemos ver que los desafíos son muchísimos, ¿no? Los desafíos próximos son más que importantes. Todo esto nos va a permitir mirar un poco esto. Yo daba el ejemplo a veces de que un país inteligente no es solamente el país que tiene sus mejores personas formadas y con sus mejores calificaciones en las pruebas PISA o en un sistema que evalúe ese nivel solamente. Un país inteligente es el que tiene eso, por supuesto, que es la base y lo que permite, y como decíamos hace un rato, hacían esa figuración entre el sistema central, el sistema nervioso central, y el alma del espíritu del destino inteligente, esto otro de un país que respete las leyes, que tenga menos corrupción, que haya respeto en general en la sociedad, empatía, porque se vive en sociedad, etc., ¿no? Ahora, fíjense ustedes que para que esto otro funcione mejor, bueno, lo más útil es la utilización de todas estas herramientas. Lo que quiero decir es que hablar de un destino turístico inteligente
es aprovechar estas enormes posibilidades que nos dan instrumentos nuevos, normativos, organizativos, tecnológicos, etcétera, para poder generar lo que verdaderamente se llama gobernanza, que es esta gestión con un valor agregado, con la participación y con la utilización de todas las posibilidades que hay al alcance. Ahora bien, para todo esto y para finalizar hay que entender que hay que tener una voluntad, porque no se tiene una voluntad política. No se trata solamente de hacer más o menos lo que históricamente se venía haciendo, más tecnologizado, con mayor agilidad y mayor eficiencia o eficacia en eso específicamente, ¿no? Sino de dar mayores soluciones, mejorar calidad de vida, mejorar la felicidad de los habitantes, utilizando esto de la manera más inteligentemente posible. Bueno, de la misma manera, muchas gracias y ya profundizaremos en el momento oportuno. Muy bien, gracias, Gustavo. Laura, si me permitís, yo quería hacer algunas preguntas y también, obviamente, empezar a hacer algo interactivo y pedirles a todos los participantes desde ya que puedan participar y intervenir o levantar la mano y plantear sus preguntas. Yo quería hacer una pregunta a Gonzalo, que además tiene que irse, con lo cual quería por ahí avanzar con él, y preguntarle un poco, digamos, ya aprovechando esta experiencia de este amplio trabajo que estás haciendo en Brasil, preguntarte cuáles ves vos o a tu criterio, cómo ves las diferencias en el abordaje, ¿no?, de los destinos turísticos de Brasil y de Argentina, o en la política en general, o cómo se está abordando el tema, en fin, los problemas, la intensidad, ¿no? ¿Cómo lo ves, Gonzalo, eso? Bueno, gracias Luis por la pregunta. En principio hay una diferencia grande entre Argentina y Brasil con respecto a quién es el actor que lidera el proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablas de política pública, si querés, en el caso de Brasil, el liderazgo viene de parte del Ministerio de Turismo Federal, digamos, le dicen ellos, nacional. Y en el caso de Argentina, vino por una iniciativa, obviamente, de una organización no gubernamental, que somos nosotros, pero que obviamente, para lograr la legitimidad y el arraigo, involucramos a 150 municipios en una red. De todas maneras, sabemos que el Ministerio de Turismo de la Nación está interesado en la temática y lo va a incorporar dentro de las políticas públicas, pero bueno, el disparador y el inicio del proyecto viene de distintas formas. Y obviamente, uno cuando lo hace, digamos, desde abajo hacia arriba, como decimos nosotros, ¿no?, desde los municipios, impulsando la cuestión, no es lo mismo que si lo hace de arriba hacia abajo, es decir, de un espectro nacional, que incluso hasta con recursos y con apoyo para desarrollar proyectos piloto, que bueno, obviamente uno puede lograr resultados más rápidamente. Y desde el modelo conceptual, si querés, desde la gestión propia, los dos modelos, incluso el tercero, el de España también, los tres, tiene un abordaje similar. Hay un documento que es un referencial, tiene requisitos, en algunos hay, no sé, 200, 300 como en el de España, en otros hay alrededor de 100, un poco más de 100 como en el de Brasil, en la Argentina también estará en ese sentido, pero son requisitos que se tienen que cumplir y sí hay modelos distintos, quizás en algunos se puntúan, en otros se analizan si se cumple con todo un eje de requisitos. Digamos, hay diferencias conceptuales en ese sentido. Pero bueno, una muy clara es la cantidad de ejes o los ejes metodológicos que se tienen en consideración sobre los cuales se aplican los requisitos. En el caso de Argentina, bueno, que tomamos los de España e incorporamos el eje de transporte y movilidad y el eje de marketing y transformación y redes sociales. En el caso de Brasil, aparte de esos dos ejes, que también los incorporaron, agregaron un eje de seguridad, por un concepto interesante que tenía que ver con seguridad ciudadana, por un lado, y por otro lado, seguridad sanitaria, considerando, obviamente, el contexto claro, post-pandemia y de recuperación turística, pensado también en el cuidado de la salud de los turistas y de los ciudadanos, obviamente. Y también agregó digamos, un noveno eje en este caso, que es el de creatividad, pero creatividad desde un punto de vista de diseño, digamos, claro, digamos, desde todo punto de vista, también de diseño, de gastronomía,
de arquitectura, el packaging, ¿no? En general, digamos, la estética. Exactamente, la parte más de expresiones culturales, no tanto del lado de innovación, que ya hay un eje de innovación. Sí. Y eso lo hicieron también porque muchos de los destinos turísticos que son parte del proyecto piloto, y los que por ahí quieren serlo en los próximos años, son miembros también de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Claro. Entonces vieron también muchos puntos de contacto, es decir, cada territorio le da su arraigo en función de esas necesidades, y por eso también incorporaron un noveno eje vinculado con creatividad. Así que en ese sentido hay algunas diferencias, pero bueno. Eso es interesante. A mí nos pasa habitualmente cuando vemos los modelos de ciudades inteligentes que son bastante rígidos y sin embargo son conceptos dinámicos, ¿no? O sea, es medio contradictorio, porque si vos te encorsetás en un modelo que va cambiando, que ya cambió, ¿no? Lo hemos visto, y hemos visto, por ejemplo, este tema del eje sanitario, así como el tema de la educación, que se ha incorporado ahora a la agenda, digamos, de las prioridades de las personas. Entonces, es interesante este tema de ir adaptando los modelos territorialmente, por un lado, pero también con la dinámica de los cambios y por ahí, metodológicamente, el desafío es mantener esa comparabilidad, la trazabilidad, ¿no? Pero ese va a ser un desafío importante. Bueno, en el proyecto de Brasil, bueno, en el de Argentina hemos hecho un análisis, Gaby ha participado en un análisis de indicadores grande que hicimos en Argentina, y en Brasil lo que hicimos fue, tomamos los 600 y pico de indicadores que teníamos en modelos distintos y priorizamos 275, que son indicadores vinculados con los 9 ejes de gestión de Brasil. Pero claramente, muchos de esos indicadores, que son modelos de referencia internacional, ¿no? ISO 37120, 122, Unidos por las Ciudades Inteligentes y Sostenibles, los mismos ODS tienen indicadores que pueden ser aplicables para destinos turísticos, pueden permitir esa comparabilidad independientemente de que en uno haya 5 ejes, en el otro 7 y en el otro 9. Claro, exactamente. Eso, en la base medís más o menos siempre lo mismo. En la superestructura, digamos, en los ejes o las dimensiones, bueno, ahí podés tener cierta dinámica que tiene que ver también con las prioridades que se van marcando en el tiempo, ¿no? Y sobre todo que te van marcando las políticas públicas. Así que está bueno, me gusta eso, cómo está. A Gabriel le queríamos preguntar concretamente, bueno, esto, ¿no? Es decir, un poco la pregunta que yo tenía era, ¿cuáles son los desafíos para el cambio de la agenda digital? Después a Gustavo también le quiero preguntar, decir, bueno, la mirada de un municipio, pongamos, no sé, un municipio del Valle de Punilla que quiere volcarse, adoptar estas políticas, estas ideas, es decir, bueno, ahora la pregunta, Gabriel, es decir, bueno, ¿cuáles son esos desafíos desde el punto de vista digital? Y si hay evidencias de impacto, decir, bueno, ok, yo me hago un destino turístico inteligente, ¿qué puedo esperar? ¿Hay alguna evidencia que me muestre mejoras, cambios? No sé. Bueno, vamos por parte. Respecto del tema de los desafíos, obviamente depende mucho de la madurez del destino. No mismo preguntarle a Buenos Aires qué desafíos tiene, que ya tiene un montón de cosas hechas, que un destino con menores recursos, pero en términos generales se me ocurren varios. El primero tiene que ver con la planificación, que es también ver realmente qué se quiere hacer, qué vale la pena hacer, cuál es el retorno de lo que se va a hacer, no hacer cosas sueltas solamente porque sirve para la foto, sino realmente tener un horizonte. Generalmente las soluciones tecnológicas no es que se hacen un mes y listo, termina. Son cosas que llevan tiempo a hacerlas y después hay que mantenerlas. Entonces no es un juguete que uno compra, lo muestra y termina. O sea, hacer eso es un despilfarro de dinero, básicamente. Por otro lado, hablando de dinero, justamente tener los recursos económicos para hacerlo. Y es importante tener en cuenta que no todo lo que se habla sale una fortuna. Hay muchas cosas que son gratis y las que no son gratis, la verdad que todo lo que es la nube ayudó muchísimo a bajar los costos. Son todas plataformas que se pagan por uso. Si no se usa, no se paga. Si se usa poco, por ejemplo, los CRM se usa poco, se paga poco. Ya no hace falta tener un servidor metido en algún lugar con gente que lo mantenga. Eso ya no corre más. La nube, la verdad que bajó muchísimo los costos. Hablando de la gente también, obviamente los recursos humanos calificados, si querés tener redes sociales, debes tener gente que más o menos sepa manejarlas. Si querés desarrollar algo, tenés que tener programadores. Bueno, todo requiere gente que más o menos sepa de lo que estamos hablando.
Después, un desafío importante es la dependencia de terceros. Por ejemplo, si hablamos de conectividad, dependés de la prestadora de ese servicio, que no suele ser municipal, al menos por acá, o depende del lugar. Si es una empresa, bueno, dependés de la empresa y no tenés tantas palancas para afectar o para hacer lo que a uno le convenga. Y también la dependencia de otras áreas de gobierno. Generalmente lo que es la tecnología, sistemas, suele ser un área fuera de lo que es turismo. Entonces dependés de la agenda de este área que tendrá muchos otros clientes internos. Así que bueno, ahí hay que estar negociando con esa área las iniciativas que uno quiere llevar adelante. Si se colabora, hay una sinergia, porque Ciudad Inteligente tiene mucho que ver con Destino Inteligente, así que hay cosas que se pueden hacer y que benefician a todos. Hay veces que no te dan bola y es un impedimento. Y lo último que tengo para este como desafío es la descoordinación de las plataformas. Muchas veces se ve que se hace una plataforma X que hace algo, después otra área hace su propia plataforma y capaz hace lo mismo o hace otra cosa, pero nunca fueron concebidas para estar conectadas y después conectadas. Es un proyecto más difícil que hacer dos plataformas, porque cada una habla un idioma distinto. Hay cuestiones de semántica que hay que ponerse en cuenta. Muchas veces hay Excel dando vuelta, hay que ver cómo sistematizar esos Excels. Todo lo que es interoperabilidad también es un desafío. Un ejemplo muy clásico es, un formulario donde uno pone el DNI, está bueno que el DNI, yo digo, un formulario de la nación. Juan DNI, quiero que ya saben mis datos la nación, ¿por qué no me precarga ya los no? Hay que cargar el DNI, el nombre, el apellido. Bueno, esas cuestiones que es un ejemplo muy burdo de interoperabilidad al servicio. ¿No? Sí. Claro, acceder a la usabilidad y de cometer menos errores en la carga, de agilizar. Ganás por todos lados, pero esas cuestiones de interoperabilidad en un formulario, como te digo, es una pavada. En otras situaciones donde tenés dos bases de datos que tenés que conectar y que termina siendo un despelote y no te sirven. Al fin de cuentas no te sirven, bueno, no. Está buenísimo y no te sirven. He participado en proyectos del Estado Nacional, donde justamente el proyecto era ver cómo conectar, primero relevar todas las bases de datos que había, pues ni ellos saben cuáles habían, y después ver cómo conectarnos. Y realmente es un desafío, está bueno. como bien lo dice. Bien. Bueno, y tu segunda pregunta respecto de la evidencia. A ver, métrica respecto de aplicación de digitalización per se, que no conozco más allá de los rankings que califican, por ejemplo, como te decía, el premio al turismo inteligente en Europa. Una de las cosas que valoran es la tecnología y es un eje. El retorno, si me preguntan, no sé, el retorno a la inversión, tanto de lo que es la tecnología como eje, o como la iniciativa de Destino Inteligente, creo que es un tema justamente que es difícil de medir, porque generalmente no es muy difícil individualizar. Yo puse Wi-Fi, claro, yo puse Wi-Fi y no sé, me subió la cantidad de turistas. No creo que haya sido por el Wi-Fi. La tecnología suele ser un factor necesario, pero no suficiente para atraer turistas. Nadie viene porque vos tengas Wi-Fi, pero si no lo tenés, capaz dice, no, Buenos Aires no sirve, no me quiero conectar a Wi-Fi por ningún lado, tuve que pagar una fortuna en roaming y no vuelvo más. Así que... Bien, son temas para investigar. Sí. Ya estamos cerca de horario, pero me quedan un par de preguntas, pero no quería dejar de darle la participación, ya que está aquí Patricia Rivera, de Costa Rica, y preguntarle rápidamente, Patri, si querés participar. No sé si tiene, Carlos, si puede, si está habilitada Patricia. Dame un segundo, ya la habilito. Para preguntarle un poco cuál es su visión o su experiencia respecto a este tema en Costa Rica. Si conoce, si sabe, si el tema está introducido, si puede ser interesante. Patricia ya debería tener permisos para hablar. Patricia, ¿podrías intentar activar tu micrófono? Hola. Hola, Patri, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Gracias por venir. No, me parece excelente. Yo le decía también a don Luis que es importante que nos unamos más, tanto lo que es Argentina y Costa Rica,
y más en todo lo que es de turismo, ¿verdad? Porque nosotros estamos pasando la misma situación. Más bien ahorita les compartí esto a una gente de turismo porque estamos en situaciones muy parecidas. Entonces, para ver de qué manera podemos unirnos, era lo que hablábamos, entre más alianzas tengamos, es mejor. Muy bien. Ustedes van adelante en esto, han trabajado mucho, tanto Argentina como Uruguay van a la delantera. Bueno, Gracias. vamos a hacerlo. Gracias, Patri. Vamos a intentar construir esos puentes entre Centroamérica y Cono Sur. Vamos a ir redondeando ya porque ya estamos medio en horario, pero no quería dejar de preguntarle a Laura y apelar a su expertise estadístico y que nos dé acá alguna premonición para el futuro cercano, ya que estamos en época de temporada, apertura de temporada, y ver si estas estadísticas y este rebote que estamos viendo, qué tendencia nos está marcando, digamos. ¿Vamos mejor, vamos peor, estamos igual? ¿Cómo? Bueno, te estoy preguntando algo que si lo supiéramos, pero ¿cómo lo ves en función de tu... digamos, en esto digamos, en esto es importante tener claro, digamos, de que hay un sistema de protocolos, entonces de repente tenés, digamos, la capacidad, digamos, se te ha reducido, entonces, ponele, tuvimos este enero del 20, Córdoba es un lugar, por ejemplo, estratégico desde el punto de vista que es un turismo doméstico por excelencia, y que además, por ejemplo, frente al no poder salir, nosotros tenemos, por general, nuestro primer, digamos, tipo de turistas son gente de Buenos Aires que viene, entonces esos por lo general apenas el cambio favorece, salen al exterior, entonces en este momento eso nos ha beneficiado, nosotros en el corto plazo nos ha beneficiado, digamos, te hablo de una mirada más local, claro. O lo mismo le ha pasado digamos, a destinos como el sur y demás, pero reducidos, digamos, desde el punto de vista, tenemos, por ejemplo, este enero del 20 nos llegó a ser ni la mitad de lo que era una ocupación hotelera el enero del 19. Claro. Entonces, este enero, perdón, del 21, con respecto a lo que fue el enero del 19. Entonces, hay una tendencia a la recuperación desde el punto de vista de que la vacunación está ayudando, hay un tema de protocolización y para aprovechamiento. Yo creo que en ese sentido hay, digamos, todo un desafío, pero está cambiando cualitativamente, más allá de también ese cambio cuantitativo, entonces hay que prepararse para eso, para el cambio más de tipo cualitativo, y repensar estas cuestiones es fundamental. Muy bien. Bueno, y ya para ir finalizando, quería preguntarle a Gustavo. Gustavo, vos que tenés experiencia, que estuviste ahí en la trinchera, en la línea de batalla, en el municipio, en distintos municipios, te quería preguntar hoy, tratar de volver un poco a esos zapatos, es decir, ¿cómo se ve hoy el impacto de esta situación desde los ojos de un municipio en la actualidad y de cara a lo que viene y a los desafíos que están enfrentando hoy? Bueno, Luis, en general, creo que para las gestiones en general, pero específicamente para las turísticas, está marcando un cambio bisagra, ¿no? Que debemos dejar de hacer cosas que estábamos haciendo o con los métodos que la estábamos haciendo y debemos manejar otras herramientas, sin dudas. En la pregunta anterior que vos decías, cómo mirado desde un municipio, está bien, yo lo estoy viendo hoy desde afuera, pero creo que este es el futuro. Si entendemos que, como dijo Gabriel hace un rato, esto no es para la foto y no es solamente una solución tecnológica específica, sino si lo entendemos en esos términos comparativos de que un país más inteligente es el que tiene todas estas capacidades, pero además genera una participación más abierta, hay más respeto por las leyes, por el otro, una sociedad más justa. Entonces, es el futuro y hoy tenemos mucho más herramientas para acelerar eso. Entonces, me animo a decir de que, bueno, los municipios que se van adaptando más rápidamente a esos cambios y aprovechando esas posibilidades van a tener mejores resultados, sin duda. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, ya estamos en 1 hora y media. La verdad que ha sido muy interesante, pero creo que hemos dado por ahí una pequeña muestra de la profundidad y la importancia que tienen estos temas ahora, que era un poco lo que queríamos hacer, ¿no? Mostrarles y también tener esta oportunidad que ustedes vean a los docentes, ver las especialidades. Yo creo que lamentablemente no pudo venir hoy Hernán, que también tiene un punto de vista muy interesante, pero yo creo que hay tela para cortar. El curso, la verdad, que propone un abordaje, como decías, Gustavo,
distinto, interesante, aprovechando este punto bisagra. Y bueno, desde ya quiero agradecer a los expositores, a Laura por la coordinación, a Ligda por el espacio y a ustedes que estuvieron aquí presentes y atentos. Y bueno, esperamos y quedamos a disposición desde ya por cualquier duda, cualquier pregunta. Y bueno, y los esperamos desde ya en el curso para poder seguir desarrollando estos temas.